Hermanos, quiero que hoy entendamos un poco una de las cosas que toda persona, todo ser viviente, toda criatura, incluso toda cosa que Dios ha creado, es una cosa que a todos nos toca pasar. A uno más que otro y dependiendo del tiempo, el momento, nos toca, pero sin duda alguna a todos nos toca pasar por ello, incluso nuestro Señor Jesucristo pasó. Y quiero hablarles acerca de los procesos que son necesarios para nuestras vidas. Para ello quiero que abra su Biblia en Job 23:10 y me dice amén cuando llegue allí. Para darles un contexto, esto está pasando en la vida de Job durante el tiempo que Dios lo pone a prueba y está allí en ese momento, digamos, no sé si discutiendo o argumentando cuando los amigos vienen a algunos de alguna manera como a reprocharle que lo que está viviendo es producto de no seguir a Dios o producto del pecado o producto de alguna cosa. Y bueno, vamos a ver más adelante que los procesos de hechos no necesariamente tienen que ser por pecado porque estamos viviendo una vida apartada de Dios. Simplemente es proceso. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces Job 23:10 dice: mas Él conoce el camino donde voy, me probará y saldré como oro. Hay una historia real que, bueno, preparando este mensaje, me detuve el momento para buscar como algo que pudiéramos usar para aprender un poco de lo que son estos procesos. Y hay una historia verídica, real, la podemos buscar y no la pueden buscar, le puedo dar más datos después, de una niña en los años 80 en la República del Congo. Dice que la niña estaba jugando en el patio de la casa de su tío y consiguió una piedra que la casa del tío era a los alrededores de una mina. Sabe que por allá en esos países hay muchas minas. Esa piedra la habían desechado los mineros porque ellos consideraban pues que no había nada bueno allí. Resulta que la niña cogió la piedra y se la llevó al tío. Y resulta que esa piedra fue una piedra de un diamante muy puro de más de 800 quilates. La piedra fue vendida, pasó por varias manos y bueno, hoy en día pude ver y de lo que investigué que es una de las joyas más preciosas, de los diamantes más preciosos que hay, de la pureza del contenido de adentro y bueno, la escultura, pues. Para que tengan una referencia, se llama el Golden Canary, lo pueden leer, lo pueden investigar y lo pueden buscar. Y quería como que hacer esa comparación para que entendamos que todos nosotros tenemos en algún momento dudas o preguntamos por qué estamos viviendo cosas o por qué estamos pasando por lo que pasamos o por qué simplemente las cosas son difíciles. Y simplemente tenemos que entender que todos nosotros, todo ser viviente, pasamos por esos procesos. Pero también quisiera que viéramos un poco en cuanto a los procesos y tener unas referencias bíblicas. Pero antes de eso, quiero darle una definición de lo que es un proceso, una definición
digamos, humana de lo que es el proceso. Y el diccionario de la Real Academia Española lo describe como son eventos naturales, son procesos naturales o son caminos que tienen pasos y que nos llevan de un lugar a otro. Procesos naturales se pueden dar como, por ejemplo, el nacimiento de un bebé, que primero el proceso del embarazo y que, bueno, después el niño da a luz, o una semilla que se planta y también, ¿no? Y también hay procesos que son humanos, pues, procesos que se hacen para, no sé, pues una fábrica que se coge la materia prima y pasa de un paso a otro y allí van creciendo se van dando varios pasos hasta que se da el producto final. Entonces, tenemos que entender que todos los procesos tienen un principio y tienen un final. Y algunos procesos tardan más que otros, o algunos procesos que aparentemente son procesos sencillos o cortos, toman más tiempo porque necesita más tiempo para que se completen. Eso también lo vamos a ver más adelante en unos ejemplos que tomé aquí. Para que vayamos adelantando, quiero llevarlos a lo que vivió Job con su vida, que como le dije al principio, los procesos no son necesariamente producto del pecado. Si sabemos o estudiamos la vida de Job, pues era un hombre justo, que dice la Biblia que era un hombre íntegro, que era una persona que incluso oraba por sus hijos, velaba para que sus hijos no, por si acaso, pecaban. O sea, era una persona que velaba, era cuidadoso, temeroso de Dios. Pero aún así, en el libro de Job dice la Biblia, pues que Dios como que le da permiso al diablo, le permite, porque dice la Biblia que andaba Satanás buscando a quien como tentar o entrar. Incluso fíjate que Dios, para mostrarnos este proceso, cómo le permite en cierta manera al diablo a tentar a Job. Y dice que fue un hombre que, bueno, que lo tenía todo, y pues pasó por lo que pasó, perdió los hijos, perdió toda propiedad, todos bienes, tuvo una enfermedad que, bueno, aún hasta su mujer le dijo que maldijera a su Dios y muriera. O sea, por todo lo que pasó Job, y como vimos aquí en este capítulo, en el 23:10, él estaba allí en ese momento, como a veces pasa en la vida, ¿no? Que vemos o podemos nosotros estar pasando por cosas y ya salen comentarios de alguien que dice, le pasó esto porque de repente o capaz estaba en malos pasos o estaba haciendo esto, aquello, lo otro. Pero como le dije al principio, los procesos no tienen nada que ver con o no son necesariamente o únicamente producto de eso, pero sí pueden ser. También vemos en la vida para comparar un poco, en la vida de David, por ejemplo, el proceso del rey David, por ejemplo, él nunca, él dice en Samuel que Dios lo unge como rey y pasa un proceso grandísimo para que él fuera rey. De hecho, muchos años pasaron. Y aun cuando él pecó, que pudiéramos decir que, bueno, como David pecó, que sabemos que pecó cuando mandó a matar a Urías y tomó por mujer a su esposa, a Betsabé. Dios, aun cuando le perdonó, tenemos que entender que los procesos a veces, si nosotros no cumplimos con ellos o no obedecemos a lo que Dios tiene
para nosotros y queremos hacer algo diferente de lo que es el proceso o nos salimos del proceso, eso sí tiene consecuencias. Hay consecuencias que aun cuando Dios quiera que nosotros pasemos por ese proceso, tenemos que obedecerlo, tenemos que seguir adelante. Entonces, Dios pues lo restauró y lo perdonó, pero el hecho de que él pecó y pues tomó como mujer a Betsabé, pues eso le trajo consecuencias. Pues perdió a su hijo que tuvo, el primero, y después pues dijo que se levantaría espada en su casa, y bueno, incluso su hijo se levantó contra él y lo despojó temporalmente de su reino, del reino, pues. Ahora, ¿por qué vienen los procesos? La pregunta que nos hagamos nosotros, ¿por qué? Nosotros podemos pensar que la vida del cristiano es una vida, o decimos siempre que nosotros, una de las cosas principales del cristiano es la fe, y los procesos principalmente se dan para mostrarnos a nosotros o para enseñarnos a nosotros a tener fe en Dios. Para ello quiero que vayamos a Job 42, del 5 al 10. Job 42. Dice Job 42, del 5 al 10, dice: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz de Maquita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no harás hablado de mí lo recto contra mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros con afrenta, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz tematita, y Bildad suita, y Sofar naanita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová atendió a Job. Tenemos que entender, hermanos, que los procesos, aun cuando nosotros pudiéramos decir que nos van a llevar a otra cosa, o pudiéramos pensar que a veces nosotros, todo el mundo está contra nosotros, o cuando nosotros pensamos que Dios no está en medio de ellos, y es fuerte porque a veces pasa que nos suceden cosas que nos preguntamos que por qué nos pasan a nosotros, o por qué estamos pasando por ello, o por qué nosotros no nos merecemos eso. A veces nos maltratan, a veces nos quieren hacer cosas malas, a veces nos quieren hacer pasar por pruebas, o a veces nos acusan, como estamos viendo aquí en el ejemplo de Job y sus amigos. Tenemos que mantenernos con calma y tenemos que tener fe que al final de ese proceso, Dios está allí y Dios nos va a dar la victoria. Y para que nosotros podamos ver quién es el ejemplo más claro que tuvo en cuanto a los procesos, como todo, Jesucristo, Dios nuestro Señor, en el proceso que Él vivió, que podamos decir que
siendo Dios, bajó al mundo y vivió como hombre para enseñarnos, y no solamente enseñarnos, sino para mostrarnos a través de su vida, su ministerio y la muerte en la cruz. Y a través de él, al resucitar, eso lo podemos decir que es el proceso de salvación que él nos mostró a nosotros. Él, e incluso Jesucristo, fíjense, que esto no escapa a nadie. Los procesos no escapan de nadie. Así que si está pensando de que de repente la vida se va a hacer fácil, por decirlo de alguna manera, si nosotros queremos estar en un proceso, porque todo lleva proceso. O sea, el proceso es un camino que, como le dije al principio, lleva de un principio a un final y no podemos escapar de ello. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, bajó, vivió como hombre, fue hijo sometido a sus padres, tuvo una profesión de carpintero, comenzó su ministerio, fue maestro, salvó, sanaba, predicaba, y aún cuando él profetizaba que por qué había venido, mucha gente no lo entendía, y eso nadie, incluso sus discípulos, entre que lo seguían, algunos dudaban, algunos creían un poco más, un poco menos, los fariseos lo querían matar porque el proceso que él vivió, que vino a vivir en la tierra, fue para salvarnos, para decirle a esa gente, oye, la salvación es por mí y a través de mí y para la gloria de nuestro Señor. Entonces, nosotros no podemos pensar que porque en nuestra limitada manera de ver las cosas, de que Dios, a pesar de que momentáneamente nos está poniendo allí a prueba, o que de repente estamos pasando por algo que no vemos salida, o que de repente pensamos que las situaciones que estamos viviendo no tienen un propósito, al final lo tienen. Al final lo tienen, y es como le dije, es para mostrarnos la misericordia y gloria de Dios. Fíjese que el pueblo de Israel, o sea, cuando sale de Egipto, en la Biblia lo dice, que en muy pocos días podía llegar a la tierra prometida. Y por tratar de salirse del proceso, que fue simplemente creer, porque Dios básicamente le dice al pueblo de Egipto, cuando manda Moisés a los 12 príncipes a reconocer la tierra, básicamente Dios le dio la orden de reconocerla para que entraran, o sea, no les dijo más nada, y ya pues ellos volvieron temerosos, volvieron murmurando y dijeron, ¿cómo vamos a entrar a esa tierra? Porque vieron gigantes y vieron aquello y vieron lo otro, y simplemente lo que tenían era que ir, obedecer. Pero allí Dios les dice, bueno, pues ahora van a estar 40 años en el desierto. Entonces, el proceso que básicamente era, digamos, sencillo, porque lo difícil, si lo vemos así, era salir de Egipto. Eso sí era difícil. Y como salieron, y las cosas que vivieron, y todo eso. Pero ellos pues decidieron no apegarse al proceso. Entonces, a veces a nosotros también nos puede pasar que por nosotros apresurarnos, o por no tener la paciencia, o a veces porque los procesos requieren tener corrección, a veces los procesos no requieren que nosotros nos sometamos, que nosotros obedezcamos a Dios y a las personas, o obedezcamos unas reglas, o que pasemos un tiempo. A veces nosotros queremos, por alguna manera decirlo, alterar el proceso, y los procesos no se pueden alterar. Los procesos están allí y son los que son, y hay que obedecerlos al pie de la letra, como digamos. Duele lo que duela, cueste lo que cueste, y hay que seguir allí. Entonces, volviendo al ejemplo de la piedra que esta niña encontró, y haciendo una comparación con la vida de
de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que dice, o como lo dije, o sea, la piedra fue desechada, la piedra, estos mineros, yo leyendo e investigando, dicen que ellos de manera pues arbitraria seleccionan pues, y la piedra la vieron, pues como la vieron, dijeron que era muy abultada para que hubiera algo allí valioso, fíjese, y la tiraron, la desecharon. Entonces, así mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que dice, incluso ya estaba profetizado en Isaías que él iba a ser esa piedra que iba a ser desechada y vino a ser el ángulo y vino a ser la roca de nuestra salvación. Entonces, puede pasarnos a nosotros también de la misma manera. Puede pasarnos que estemos viviendo situaciones que somos desechados, somos rechazados, somos menospreciados, somos vistos como pocos, nos los hayan dicho o nos los demuestran o ni los dicen ni lo demuestran, pero lo piensan. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que reconocer y tenemos que recordar que aun cuando las personas vean en nosotros otra cosa, somos un diamante en bruto. Somos somos una joya preciosa de nuestro Señor Jesucristo que Él está allí trabajando con nosotros. Y que tenemos que entender que esas personas que están allí para mostrarnos a nosotros. Pero como le dije, eso a veces duele, eso a veces es difícil pasar por eso, no es fácil que le digan a uno que no sirve, que le digan a uno que no puede, que le digan a uno que no es apto para tal o cual cosa, que le digan a uno que no merecemos estar en cierto lugar o tener ciertas cosas. Pero como les dije, todos y cada uno de nosotros tenemos ese diamante dentro de nosotros y tenemos estamos en ese proceso de salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo más importante aún, nosotros viéndolo desde un punto más amplio, somos parte de ese proceso hermoso que es la salvación y así como tal tenemos que ser ayuda para otros, para que otras personas también vean su potencial y vean que también son un diamante en bruto y que estén pasando lo que estén pasando, le digan dónde hayan nacido, de dónde vengan. Todos nosotros tenemos ese don precioso que es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero también quisiera ahora como relacionar un poco todo lo que hemos hablado y para que hagamos unas comparaciones en cuanto a la vida y el proceso que vivió nuestro Señor Jesucristo con nuestros procesos personales. Y para ello quiero que vaya a Hebreos 12:2. Dice amén cuando llegue a Hebreos 12:2. Dice Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como le dije, nosotros en nuestra vida diaria, sobre todo y en especial en nuestro caminar con Dios, vamos a vivir una vida, digamos, si se quiere, de acoso, porque lo dice la palabra, o sea, el que no está con Dios o el mundo es enemigo de este hermoso evangelio y aun cuando suena como que de repente somos enemigos del mundo, no es que lo seamos directamente, pero sí lo que representamos como hijos de Dios. Entonces, el mundo va a tratar de
de echar por tierra o va a tratar de menospreciar, de echar por menos quienes somos. Y como le digo, a veces pues nos lo dirán directamente, oye, o a veces pues lo murmurarán, a veces lo dirán con acciones, con palabras, pero nosotros tenemos que seguir firmes allí, creyendo, hermano. El proceso de salvación en nuestro Señor Jesucristo, así como Él lo vivió, nosotros tenemos que seguirlo allí. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo era sabio porque había momentos donde Él escapaba, Él huía porque sabía que lo estaban persiguiendo, y había momentos que confrontaba a los fariseos. Entonces, esto es un llamado para que nosotros pidamos cada día sabiduría, porque la batalla es diaria. Nosotros tenemos que diariamente, al levantarnos, pedir sabiduría, porque van a haber momentos donde sí necesitamos ser cautos, necesitamos tener momentos de reflexión y ser cuidadosos con lo que digamos y cómo le diga. Hay momentos que sí hay que ir allí y confrontar, porque la verdad de Jesucristo está allí, y Él nos va a dar la fuerza. A veces pudiéramos estar un poco temerosos de decir algo para no incomodar, pero la Biblia dice que somos luz y tenemos que ser luz y alumbrar, y no debemos de temer. Y lo mismo pasó con nuestro Señor Jesucristo. Él vino al mundo y vino a confrontar a lo que se estaba viviendo en su tiempo, porque mucha gente en ese tiempo pues estaba, sí, esperando al Mesías, pero a Él no lo reconocieron, porque estaban esperando el Mesías a la manera de ellos, no a la manera de como Dios ya se lo había mostrado de muchos antes a los profetas y todo, pero es que simplemente no entendían eso. O sea, porque a veces pasa que nosotros pensamos que la salvación o vivir en el Evangelio, no pudiéramos de alguna manera decir que podemos ligarlo con buscar cosas externas, pero no. El proceso del Evangelio, el proceso de Dios, es un proceso que tiene, como lo dijo, un principio y un final, y tiene momentos donde a veces pensamos que llegamos, pero no. Nosotros, hasta que el Señor nos lleve, hasta que muramos o hasta que el Señor venga, no vamos a dejar de vivir ese proceso. El único proceso que va a terminar allí es cuando Él venga, y todos tenemos que pasar por ello. A todos nosotros nos queda. Nadie va a vivir nuestro proceso. El único que lo vivió fue nuestro Señor Jesucristo, el proceso de salvación. De allí, todos nosotros tenemos que vivir, y el llamado es que entendamos cuál es nuestro proceso, entendamos por qué nos pasa lo que nos pasa, qué es lo que Dios nos está trabajando en nosotros, porque como le digo, o sea, el proceso de esta joya que fue encontrada por esta niña no terminó allí. O sea, una vez que esa joya apareció en la vida de esa niña, o que fue encontrada, pues allí empezó el proceso de escultura. Dice que más de 800 quilates bajó a unos 300 quilates, o sea, más de la mitad tomó para que esa gema tuviera el resultado final, que es la joya que es exhibida y que es vista. Entonces, así pasa con todos nosotros. Nuestras vidas vamos a vivir momentos que nos vamos a sentir desgastados, van a haber momentos que nos vamos a sentir golpeados, van a haber momentos que nos vamos a sentir presionados, que vamos a pasar literalmente bueno, figurativamente, o lo vamos a sentir así por fuego. Así pasa. O sea, esa es la vida del cristiano. Esa es la vida que nosotros tenemos que vivir con nuestros hijos, en nuestras casas, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, con nuestra familia. Todo están por procesos, y nuestros hijos también tienen que pasar por procesos. Nuestras esposas, nuestros esposos, todos, no estamos exentos de nada. Pero
una vez que entendemos que hay un principio y hay un final y no importa lo que estemos pasando, no importa lo difícil que sea, sino si mantenemos obedeciendo a la promesa de nuestro Señor, ese proceso nos va a llevar a la victoria. Ya para terminar un poco, quisiera que viéramos un poco de esas cosas que nos impiden pasar por ese proceso o que se nos hace difícil. La primera, quisiera que fuera conmigo a Isaías 40:31. Dice, amén, cuando llegue en Isaías 40:31. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, la impaciencia a veces, como le digo, nos hace desistir. A veces la impaciencia nos hace detenernos. A veces la impaciencia nos hace buscar como que otras rutas, otras vías, nos hace buscar otros caminos. Y como le dije, no es fácil a veces aguantarse, a veces ser paciente, a veces esperar en el Señor. A veces queremos alterar los procesos, a veces queremos que las cosas se den más rápido, a veces no nos gusta esperar. Pregúntenle a los que tenemos hijos, ¿verdad? Qué difícil es esperar y todo lo queremos rápido. Entonces, los procesos o la impaciencia es el principal motivo. Ahora, el más difícil que nos toca a todos y uno de los más graves es la arrogancia. A veces nosotros creemos que sabemos cuál es nuestro proceso y que como que queremos por nuestra cuenta buscar nuestros caminos. Para ello quiero que vaya a Proverbios 16:8. Proverbios 16:8 dice: Proverbios 16:8. Mejor es poco con justicia que la abundancia de fruto sin defecto. Nosotros, 16:8, sí. 16:18, perdón, Proverbios 16:18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, nosotros no podemos pensar que sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros no podemos creer que sabemos más que Dios. No podemos esperar que lo que nosotros tenemos en nuestra mente, nuestros pensamientos o nuestras ideas son más sabias que las de Dios. Y a veces nos pasa eso, a veces creemos que porque tenemos cierta nivel de inteligencia intelectual, eso nos hace pensar que sabemos más que Dios y que lo que estamos viviendo no es lo que nosotros estamos viviendo, y allí es cuando nos desviamos del proceso y queremos buscar otros caminos más fáciles, menos dolorosos,
o ahorita pues que estamos viviendo en esta era de tecnología, de inteligencia y esto, aquello, pues queremos como que buscar atajos, pero como le dije, los procesos son los procesos y ahí están. Sí, van a haber maneras que de repente nos faciliten algunas cosas, pero no podemos ser tan arrogantes de pensar que lo que tengamos que vivir vamos a salir de ello tratando de nosotros razonar por nuestra propia inteligencia. Si no está aquí en la Biblia, si no está en lo que el Señor nos muestra, que sabemos que tenemos que vivir, no va a pasar de esa manera. El tercero que quiero que compartamos es la falta de fe. Simplemente la falta de fe. La falta de fe, y quiero para ello que leamos un versículo. Dice, la falta... Vaya a Hebreos 11:6 conmigo para que veamos. Hebreos es un libro que habla de la fe y es un libro que podemos nosotros ir siempre que estemos queramos conocer más acerca de la fe. Dice Hebreos 11:6, cuando lo tenga, dice amén. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que Dios se acerca, se crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nosotros no tenemos fe en que Dios, una vez que nosotros vengamos a los caminos del Señor, tiene un plan para nosotros y que ese plan tiene ese camino tiene ciertas y determinadas, digamos, paradas o procesos, o hay cosas. Si Dios nos mostró algo, nosotros tenemos que tener fe. Como le dije al principio, no es fácil tener fe siempre, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. Hay procesos que estamos pasando nosotros y que nosotros pensamos que oye, no, yo no creo que eso es lo que Dios quería para mí, o que no creo que eso es para mí, o que, y se tornan difíciles. Pero como le digo, los procesos no simplemente nos van a llevar a algo, los procesos nos van a mostrarnos a nosotros mismos quiénes somos en Cristo. Y la fe es un ingrediente muy necesario. Sin fe es imposible, primeramente, agradar a Dios, como dice la palabra, pero segundo, es imposible que nosotros podamos alcanzar esa meta, nosotros podamos recorrer ese proceso que es difícil, como le digo, en el Señor. También quiero que veamos la desobediencia, que fue el proceso que le dije al principio que vivió el pueblo de Israel. Y para ello quiero que vayamos a Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22 y
Cuando llegue allí me dice amén. Dice, 1 de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y también quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 2. Deuteronomio 1, 2. Dice, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Esto era lo que le decía al principio del tiempo que llevaría a Israel llegar a la tierra prometida. Y Números 14:34. Quiero que vayamos a Números ahora 14:34. Está justo antes de Deuteronomio. Números 14:34. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días, estos fueron los 40 días que le dije al principio que Dios mandó a reconocer la tierra, en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Nosotros podemos pensar que esto es fácil, se dice a la ligera, pero si nosotros sabemos que hay una consecuencia a la desobediencia de lo que Dios tiene para nosotros, nosotros tenemos que estar conscientes que no solamente esto va a afectar a nuestras vidas. Una de las cosas que vi que me llamó la atención en este pasaje y el ejemplo de Israel cuando salía de la tierra de Egipto y de lo que vivió David, fue que al desobedecer a Dios, porque David sabía que estaba haciendo algo malo, que incluso estaba encubriendo el pecado, lo quiso encubrir. Nosotros sabemos que lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿cómo nosotros, sabiendo las consecuencias terribles que tiene desobedecer, no pasar por ese proceso y las consecuencias que no solamente tienen nosotros, sino que toda desobediencia tiene una consecuencia grave en los nuestros? En el ejemplo de Israel, pues Dios incluso dijo que una generación completa, fíjese, iba a morir en el desierto para que como consecuencia de la desobediencia. Y dijo que mayores de 20 años entrarían a la tierra. Solamente se salvaron los dos de esos que fueron a reconocer la tierra. Y en el caso de David, pues fíjese que muere su hijo y Dios levanta dentro de su casa. No tengo el estudio porque no tengo el conocimiento del pastor o alguien que conozca más de Biblia, pero yo sí he leído mucho la historia de David, pero yo no creo que David sufrió tanto
de sus adversarios como sufrió de su hijo, que se levantó contra él y como dijo David, le dio Dios como castigo que se acostaría con su esposa, imagínense, con sus concubinas y que lo sacó del reino momentáneamente. Yo no creo que en ningún lado o sea, con todo lo que vivió David, que fue perseguido por Saúl y todo ello, sufrió tanto después del pecado de David. Fíjese que es donde pasan esas cosas horribles que un hermano se acuesta con la hermana y el otro hermano mata al hermano, o sea, cosas terribles que pasan como consecuencia de la desobediencia. Entonces, aún pues ya cuando Dios lo perdonó y lo restauró, pues ya el daño, como digamos, estaba hecho. Entonces, eso nos da una reflexión para que nosotros entendamos y un llamado a que obedezcamos, a no desobedecer de primero lo que Dios tiene para nosotros, de que vivamos el proceso que tengamos que vivir y estemos aferrados a ello. A veces es fácil actuar por nuestra cuenta, sobre todo cuando nos hacen algo, a veces cuando vivimos una injusticia, a veces cuando pasamos por pruebas que pensamos que no merecemos pasar. A veces es fácil querer tomar decisiones a la ligera y decir, oye, creo que lo mejor para mí es esto, creo que lo mejor para mí es salirme de este trabajo, creo que lo mejor para mí es terminar esta relación, o creo que para mí lo mejor es decirle a esta persona esto y aquello, lo otro. Seamos sabios para saber en el proceso que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Él quiere para nosotros. Porque como le digo, a veces una decisión, a veces un acto que lo vemos que no, de repente no es tan importante, puede tener unas consecuencias terribles para nuestras vidas y para la de los nuestros. Entonces, como conclusión, le quiero decir, al final de los procesos siempre hay victoria. Al final de los procesos siempre hay victoria. Dice que Job tuvo el doble de lo que tenía cuando lo perdió todo y se mantuvo allí y vivió ese proceso. Al final, pues dice que él llegó a tener el doble, fíjese, de lo que tuvo. David fue restaurado aun cuando cayó, como le dije, en pecado. Y pues el proceso más maravilloso que nosotros podemos tener, pues es ese proceso de salvación, de redención, del perdón de nuestro pecado, que fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el proceso más maravilloso y es el ejemplo que nosotros tenemos que tener. Es un llamado a que no nos sintamos derrotados, no nos sintamos que nuestra vida no tiene propósito porque estamos atravesando por momentos difíciles. No hay, y ya esto es un poco personal a lo que yo viví como atleta, no hay una victoria sin sufrimiento, no hay un triunfo sin lágrimas, eso no existe. No existe un logro grande en ninguna área que no tenga no haga falta pasar por procesos. Los obstáculos están allí no para condenarnos, no están allí para decir que estamos haciendo las cosas mal, no están allí para decirnos que no somos capaces. Los obstáculos están allí para superarlos y hay que estar allí confiando en los procesos que el Señor tiene para nosotros. Entonces, el llamado es que resistamos las presiones, resistamos los golpes, resistamos pasar por el fuego, resistamos todo eso. Hay momentos que se tornan difíciles, hay momentos que nosotros no vemos salida y hay momentos que nosotros nos toca ser guías a otros de esos procesos, sobre todo con nuestros hijos, sobre todo con nuestros familiares, sobre todo con las personas que tenemos alrededor, que no entienden de esto. Nosotros tenemos esta bendición de saber que
en Cristo nosotros somos más que vencedores y que no hay obstáculos y que no hay nada, pero están allí por algo. No creamos que no están allí al azar. Todo lo que nos pasa, bueno, malo, lo entendamos, no lo entendamos, lo queramos, no lo queramos, está allí porque Dios quiere que lo vivamos. Resistir, no perder, no perder la esencia de lo que somos. Lo más importante es, como le digo, no salirnos, no dejar que las cosas que vivimos cambien quiénes somos en Cristo. No dejemos que las cosas que nos están pasando nos hagan ser otras personas, que nosotros reaccionemos, que nosotros queramos tomar venganza por nuestra propia cuenta, porque dice la palabra que de Dios es la venganza. A nosotros no nos toca pelear, a nosotros nos toca obedecer y entender y saber por qué estamos pasando el proceso, el momento por el que estamos pasando. No somos piedras ordinarias, somos una piedra preciosa, como le dije al principio. No creamos porque nos desechan, porque nos menosprecian, porque crean que somos inútiles. A ojos de algunas personas, Dios ha creado un diamante dentro de nosotros y es nuestro trabajo de creerlo y, como le digo, todo lo que tenemos que pasar es simplemente para revelar ese precioso diamante que tenemos nosotros, todos nosotros dentro de nosotros y lo más importante, la salvación de nuestro Señor Jesucristo.